El mercado está totalmente enloquecido. Después de semanas de pánicos y ventas masivas por las tarifas, Trump anunció ayer una pausa de 90 días y una reducción del arancel recíproco al 10%. El resultado, el S&P 500 ha subido más de un 9%, el Dow Jones más de un 7% y el Nasdaq más de un 12%. Todo esto en solo un par de horas. Pero no todo es positivo. Mientras negocia con más de 75 países, Trump ha intensificado su guerra comercial con China, subiendo los aranceles a un brutal 125%. Entonces, ¿realmente estamos ante un rebote o simplemente un respiro temporal? En este video te explico por qué el mercado ha reaccionado con tanta fuerza, qué significa esta jugada de Trump y lo más importante, qué sigue ahora. También compartiré cómo se ha movido mi portafolio en medio de esta locura y cómo he comprado acciones durante las últimas semanas para aprovechar la caída. Y como siempre digo, el objetivo de mi portafolio es superar el índice S&P 500 y alcanzar el $1.000.000 en 9 años o antes. Así que si te interesa darle seguimiento a este portafolio en su camino al $1.000.000, considera suscribirte al canal y descargar mi guía gratuita de cómo invertir con estrategia, donde te enseño a seleccionar acciones de alta calidad, construir un portafolio rentable y aplicar la misma estrategia que aplico en mi portafolio. Y la puedes descargar totalmente gratis utilizando el enlace que se encuentra debajo en la descripción. Y comencemos analizando lo que ha pasado el día de ayer, que fue una auténtica locura. Como podemos ver en esta gráfica, lo primero que pasó fue que en la mañana, justo después de que el mercado abriera, Trump ha hecho un anuncio invitando a comprar acciones. Y evidentemente que quienes escucharon este anuncio matutino, incentivando a comprar, generaron grandes ganancias. Pero como vemos, el mercado, después de ese anuncio, llegó a subir tal vez un 2%. Luego el mercado cayó y volvió a su ritmo normal. Bueno, normal de lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Lo grande realmente pasó luego de la 1 de la tarde, cuando el señor Donald Trump anuncia que reduce temporalmente los aranceles al 10% para la mayoría de los países. Sin embargo, golpea más fuerte a China con un 125%. Esto la gente casi no le prestó atención en ese momento. Y esto, como podemos ver aquí, provocó una compra masiva de acciones en el mercado. Estamos hablando de que los índices, que son básicamente un promedio de toda la actividad entre diferentes acciones individuales, aumentaron todos. El S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, todos aumentaron porcentajes increíbles en cuestión de minutos. Podemos ver aquí que el Nasdaq a la 1:18 p.m., que ya tenía un 1.53% en positivo en el día, luego del anuncio, ya a la 1:27 minutos más tarde, había subido a un 8.97%. Increíble. Yo no recuerdo un día tan volátil como el día de ayer en los últimos 20 años. Creo que no ha habido un día como este, donde el crecimiento haya sido tan sustancial a todos los niveles. Básicamente la gente comenzó a comprar sin ni siquiera analizar, pensar, nada. Pero no terminó ahí. Luego, a la hora de cerrar el mercado, el Nasdaq ya había terminado casi en un 12%. El S&P 500 casi en un 10%. Y el Dow casi un 9%. Para que tengas una idea de lo increíble que es esto, hay años en los que el mercado termina cerrando con un 10%, un 9%. Y estamos hablando de que no en un día, a partir de la 1 de la tarde hasta las 4 cuando el mercado cierra, el mercado subió prácticamente el 9% que el mercado puede tener como desempeño en un año completo. Pero no solo fueron los índices. Si ahora miramos las grandes 7 tecnológicas, vemos aquí que la reacción fue increíble. Definitivamente que esta pausa representó un alivio para los inversionistas y compraron. Compraron a veces sin ni siquiera tener sentido, porque por ejemplo aquí vemos a Apple, que llegó a subir un 15%. Apple, que tiene prácticamente toda su fabricación fuera de Estados Unidos, en China principalmente. Y recuerda que a China Trump le incrementó el arancel a un 125%. Entonces, evidentemente que esto que aconteció ayer indica que muchas personas compraron sin pensar, pero otros inversionistas
probablemente compraron también entendiendo que el peor caso o el peor escenario que se podía dar, que es el que Trump continuara con estas altas tarifas a nivel global, pues ese peor escenario creo que se disipa por lo menos por 90 días. Y es muy difícil que luego de 90 días, bueno, nada es imposible, pero yo creo que es difícil que luego de los 90 días Trump no llegue a acuerdos con muchos países. Por lo tanto, es cierto que el peor escenario está fuera de la mesa. Pero podemos ver aquí que Tesla creció un 22% en medio día. Nvidia un 18% en medio día. Apple, como dijimos, un 15%. Meta, casi un 15%. Amazon, casi un 12%. Microsoft, un 10%. Y Google, casi un 10%. La verdad que hasta en un día como este, donde básicamente la euforia tomó control, ni siquiera en un día como este los inversionistas valoran lo suficiente Google. De las 7 grandes tecnológicas, básicamente es la que menos se movió. Siempre he pensado que los inversionistas subestiman bastante a Google. Creo que es una empresa brutal, pero esto es un tema para otro día. No solo fueron las grandes tecnológicas las que se movieron bastante. Netflix subió casi un 9%. ASML subió un 15%. Tesla, como vimos. Y mi portafolio, que subió un 12.48%. Con una ganancia no realizada de $11,385. Definitivamente un día increíble, con muchísima volatilidad, pero que terminó con un porcentaje de crecimiento altísimo. Entonces, para que tengamos la información completa, vamos a leer el anuncio íntegro de Donald Trump el día de ayer que provocó esta locura en el mercado. Dice, debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente, elevo el arancel que Estados Unidos le impone al 125%, con efecto inmediato. En algún momento, ojalá en el futuro próximo, China se dará cuenta de que estafar a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni aceptable. Por otro lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo a los departamentos de comercio, del Tesoro y la oficina del representante comercial, para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación de divisas y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos. A instancias mías he autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo del 10%, también con efecto inmediato. Entonces, como podemos ver, Donald Trump comienza elevando esa tarifa, que ya era de un 104% a China, subiéndola a un 125%. Es decir, que el enfoque ahora va a ser esta guerra comercial de Estados Unidos, Trump, contra China, que evidentemente es probablemente el importador más grande que tiene Estados Unidos, y que definitivamente Donald Trump va a querer llegar a algún tipo de acuerdo, algo que se sienta ganador, que haya conseguido algo. Por lo tanto, ahora la guerra es más focalizada contra China. Como podemos ver, China tuvo represalias, impuso un 84%, una tarifa de un 84% a Estados Unidos. Y esta es la razón por la cual Donald Trump está escalando, aumentando la tarifa hacia China. La Unión Europea también ha hecho lo mismo, ha tomado represalias, pero no fue efectiva, no ha entrado en vigor. Entonces, por esta razón, dice Trump, que no ha impuesto o no ha aumentado, no ha escalado las tarifas a la Unión Europea. Por lo tanto, esta guerra comercial, está bastante focalizada entre Estados Unidos y China. Y creo que el mercado puede entender y llegar a apoyar a Donald Trump en esta guerra, y por lo tanto es probable que el mercado siga subiendo en las próximas semanas, especialmente porque tenemos esta pausa. Pero también es cierto que esta guerra con China es bastante importante, porque China es un importador que tiene un peso alto en el comercio de Estados Unidos, y por lo tanto cualquier movimiento en este sentido puede afectar empresas. Ya vemos, como estábamos hablando de Apple. Aún así, me parece que va a haber bastante volatilidad. Todo va a depender
de cómo esta guerra se va manifestando, las noticias que puedan haber en este sentido, positivas, negativas. Creo que muchos inversionistas van a pensar un poco más, van a reflexionar. Creo que este 15% de Apple no se va a mantener. Es posible que Nvidia también baje un poco. Es cierto que anunciar ese periodo de 90 días, esa pausa de 90 días, pues es un alivio para los inversionistas que estaban buscando cualquier excusa para volver a comprar. Se vio que hace unos días hubo una noticia falsa de que Donald Trump precisamente iba a anunciar, bueno, en ese momento se creía falsa, de que Donald Trump precisamente iba a anunciar una pausa, y ya eso disparó el mercado, varios porcentajes hacia arriba, pero luego se desmintió y el mercado volvió a bajar. Entonces los inversionistas estaban buscando cualquier excusa para explotar de la manera que han explotado. En cuanto a mi portafolio, podemos ver que ese crecimiento del 12% básicamente impulsó mi portafolio por encima de los $100,000. Luego hoy, ya esta mañana, son más o menos las 11 de la mañana, el mercado ha bajado un poco a medida que los inversionistas se van dando cuenta que no todo está dicho. Es cierto que el peor escenario se despeja, pero es una guerra bastante importante, esta guerra comercial. Entonces el mercado creo que todavía va a seguir un poco volátil. Y en cuanto a mi estrategia, no creo que mucho cambia con relación a lo que he venido haciendo en lo que va del año. Todavía creo que estamos con bastantes oportunidades para comprar y me he mantenido comprando. Como puedes ver, prácticamente todo mi portafolio está en números rojos, negativos, y esto significa que tengo oportunidad. Todavía tengo oportunidad para seguir comprando, y es lo que he estado haciendo a partir, de febrero 19, que es cuando el mercado comienza a bajar por el asunto de los aranceles, cuando la incertidumbre comienza a apoderarse de los inversionistas. Como podemos ver aquí, me he mantenido comprando. El 24 de febrero hice una compra de $1,500. El 25 de febrero compré $5,000 más en 4 acciones. El 7 de marzo hice más compras, 6 acciones, $8,000. Y hice también más compras el 1 de abril de $15,000, 7 acciones, como puedes ver aquí. Luego el 8 de abril, hace 2 días, también compré $3,000 en 6 acciones. Y el día de ayer, justo cuando hacen el anuncio, porque entendía, evidentemente, que el mercado iba a aumentar, hice otra compra de $3,000 en 6 acciones para reforzar mi posición, ya que el promedio en todas estas, a pesar del crecimiento que hubo el día de ayer, en todas estas aún estoy por debajo del promedio de compra y por debajo del precio justo que yo he calculado en estas acciones. Por lo tanto, para mí no tiene mucha diferencia. Yo me voy a mantener igual con la misma estrategia comprando a medida que el mercado cambia, fluctúa, sube y baja, porque entiendo que hay que mirar no solo el día a día en un periodo como este, hay que mirar la imagen completa, y es probable que en varios meses veamos hacia atrás y miremos que durante febrero, marzo, abril hubo un periodo donde hacer compras era bastante atractivo y el día a día pues no tendría mucho sentido mirándolo desde esa perspectiva. Por lo tanto, yo voy a mantener mi estrategia de seguir comprando acciones que estén por debajo de su precio justo y que sean empresas de alta calidad. Y si te interesa conocer más a detalle mi estrategia de inversión, ahora te recomiendo que veas este video que está por aquí, donde detallo básicamente la guía que puedes descargar totalmente gratis debajo en la descripción. Detallo esa guía completa y describo las categorías en las que se basa mi estrategia de inversión. Si te ha gustado el video, considera darle like. Espero verte en el siguiente. Hasta entonces.